Bueno, vamos empezando, si les parece. Hoy, justo antes del final de la clase, tipo 11 menos cuarto, va a haber una pequeña charla de docentes de la facultad respecto de concientización de temas de género en el marco de un programa que tiene la facultad que se llama GENEX, Género de Exactas. Así que les pido que se queden durante ese tramo final. Después de eso igual vamos a hacer un intervalo como siempre, pero hasta ese entonces vamos a retomar el tema de dinámica, que es el tema que veníamos viendo, y yo había quedado un ejercicio medio ya planteado, pero bueno, voy a retomar desde ahí y después seguimos. Para eso vamos al pizarrón. Yo dejé escrito el tema tal cual quedó desde, no me acuerdo, el martes pasado. Y bueno, tomamos desde ahí. Este tema, si es que se acuerdan, habíamos visto la fuerza de gravitación universal entre dos objetos, en principio puntuales, dos planetas, dos objetos masivos, de masas M1 y M2, o como en este caso, los objetos son, como va a pasar muchas veces, el planeta Tierra, de masa M grande sub T, y un objeto cotidiano común de masa mucho más chica, M chica. Entonces el esquema es, acá está el piso, es decir, el planeta Tierra está en esta zona, el objeto de masa M chica, y el ejercicio consistía en lanzar ese objeto de masa M chica hacia arriba con una velocidad inicial que llamamos V sub 0, que suponemos datos, en forma vertical, y entonces en todo momento, a cada altura, es afectado por esta fuerza F que decimos, y eso entonces, si esa es la única fuerza que tenemos en cuenta, será igual a la masa por la aceleración del mismo objeto. Como el movimiento lo suponemos vertical, entonces unidimensional, en la dirección del eje que yo llamé Y, que vale 0 en el piso, positivo hacia arriba. Entonces, con respecto a esa coordenada, la fuerza tiene signo negativo porque es atractiva, se va a dirigir hacia el centro de la Tierra en realidad, y es proporcional al producto de las masas dividido la distancia entre los objetos al cuadrado. En este caso el planeta es un objeto extenso, entonces consideramos la distancia a su centro, desde la partícula de masa M chica al centro del planeta. Entonces esa distancia al centro la escribo de esta manera: el radio terrestre más la pequeña porción que va desde el piso hasta el objeto, que lo llamo Y justamente. Entonces este es el problema a resolver. ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que aspiro a obtener? ¿Cuál es la posición en función del tiempo o la velocidad en función de la posición, que es en realidad lo que vamos a obtener? Y bueno, ese problema ya lo habíamos empezado a plantear. Fíjense que acá las incógnitas, acá tengo dos incógnitas cinemáticas. Una es Y de t, que es exactamente el objetivo final, las más de las veces, y el otro es v, la velocidad vertical, que tampoco conozco. Entonces tengo dos incógnitas, v e i, y una sola ecuación. Ahora, v e i son parientes, porque de cinemática sabemos que la velocidad es la derivada de i respecto de t. Entonces ahí hay otra ecuación cinemática que complementa esta, como para que no falten ecuaciones. Pero lo que hicimos fue este truco,
Si yo supongo que V, las incógnitas son V de t, Y de t, y en realidad la suposición principal es esta, que V depende del tiempo a través de Y. O sea, V en realidad depende de Y. ¿Qué es la función V de Y? Es conocer qué velocidad tiene, no en cada instante, sino a cada altura. Entonces yo puedo aspirar a conocer, esa función es incógnita, pero puedo simplemente a esta altura pensar que existe. La función que me va a dar la velocidad que tiene el móvil a cada altura, o sea, V de Y. Y Y en realidad es función de t, esa es otra incógnita. Entonces acá tengo dos funciones desconocidas, pero con solo plantear esto yo puedo hacer lo que ya hicimos, o sea, desarmar la aceleración de v a de t como la derivada de la función de otra función. O sea, de v a de t en realidad es de v a de y por de y a de t. Eso es lo que hicimos, para lo cual la notación que estamos usando es relativamente cómoda. Y tener en cuenta que de y de t no es otra cosa que v, por definición. Esta es una relación cinemática que vimos. Entonces tengo de v por dv a de i. Y ya con eso yo puedo escribir la aceleración de esta manera. Ya con esto yo puedo reemplazar arriba e intentar integrar. Pero bueno, hice este paso adicional que generó muchas preguntas, pero espero que hayan tenido tiempo de madurar que esto es efectivamente así, porque v diferencial b en realidad es el diferencial de b cuadrado sobre 2. ¿No? Diferencial de b cuadrado sobre 2, es fácil leerlo al revés, porque diferenciar esto es 2b diferencial b. Y el 2 cancela el 2 y me queda esto. O sea, leerlo así es más, tal vez es más fácil. Entonces, una vez que hice reemplazo entonces la aceleración en la ecuación de Newton por esta expresión que tengo, esto está hecho acá, y ahora sí, si paso el diferencial i al primer miembro, entonces tengo del lado izquierdo una función exclusivamente de y para integrar, y del lado derecho una función de v. Y entonces integro en ambos lados, esto está hecho acá. La integral, como dije ya más de una vez, se puede hacer indefinida, es decir, busco la primitiva de cada integral y le sumo de cualquier lado una constante de integración, o simplemente utilizo normalmente el límite inferior de la integral como la condición inicial, o sea, la posición del objeto en el cual tengo datos. En este caso, esa condición inicial es el piso, o sea, y igual a 0, para el cual la velocidad me lo dieron es v sub 0. Entonces, en esa situación inicial, donde arranco yo a estudiar el problema, y vale 0 y b vale v sub 0. Y el límite superior es variable. Cualquier posición genérica y, en cuanto a esta variable integración, y en la otra integral, esto tiene que corresponderse con esto, o sea, será la velocidad que tiene en esa altura y, que de hecho es, en este caso, mi incógnita, la función v como función de la altura, que es esta, ¿no? Cuya existencia habíamos planteado ya hace un ratito. Entonces, bueno, integro, hay que hacer un paso de integración, menos 1 sobre integrando al cuadrado, la integral es 1 sobre el integrando, o sea, esto, de la tabla de integrales, tomo esto, donde esta x que aparecerá en la tabla de integrales en realidad es constante más y. Se cambió variable más o menos elemental, y yo tengo este resultado, para la integral del lado izquierdo. La integral del lado derecho es todavía más fácil, porque lo que tengo que hacer es la integral del diferencial, y entonces me da la variable entre los límites de integración. Y hasta ahí habíamos llegado. Entonces, la pregunta que yo dejé colgada es si este objeto alcanza una altura máxima o no. Y entonces les pregunto a alguno de ustedes que haya explorado el problema, si se quiere denunciar y decirme que alcanza una altura máxima o no. ¿Se puede calcular la altura máxima?
siempre alcanza una altura máxima, a veces sí, a veces no. ¿Alguien se anima a comentarme eso? Hola. Uy, espérate. Buenas, profe, ¿me escucha? Perdón, otra vez yo tengo... No me di cuenta. Hola, a ver. Hola, ¿me escucha ahora? Sí, creo que soy yo que tengo mal seteado. Sí, decime. Yo había resuelto el problema Sí, que consistía en despejar B de I claro, y ver cómo tenía que ser B0 cuando I tendía a infinito. perfecto. A ver, contame. Entonces, te da que... Y bueno, hice ese cálculo Sí, y me dio una cifra que es 11,2 kilómetros por segundo. Es el resultado que tiene que ser B0 mayor a eso para que escape de la fuerza de atracción, digamos, terrestre. claro, para que Y sea infinito. O sea, Para que I sea infinito. O sea, para tengo el límite. Mm. Perfecto. O sea, Si quiero le digo la expresión. sí, pero falta un par de pasos para compartir con el resto. De acá uno despeja B cuadrado de Y. Y simplemente, bueno, paso esto restando, el 2 multiplicando, lo dejo así al cuadrado, pero B cuadrado de Y es B0 cuadrado menos, perdón, más todo esto. Y el 2 pasa multiplicando. Entonces me queda 2GMT 1 sobre RT más I menos 1 sobre R. Lo primero que hago notar es que RT más I es más grande que RT. Este denominador es más grande que este, para cualquier Y positivo. De manera que la inversa, esta inversa es más chica que esto, y está restando. Entonces todo este paréntesis es negativo, siempre, para cualquier Y positivo. Esto es negativo. Entonces, uno puede, si quiere, invertir esto para que quede explícito que esto siempre es negativo. O sea, la velocidad a cualquier altura es la inicial más algo que es negativo. O sea, la velocidad a cualquier altura es más chica siempre. Y a medida que Y crece, digamos que es más negativo todavía, ¿no? Esta función es decreciente con Y, lo cual está bien porque la velocidad decrece con la altura, eso es intuitivo. Entonces la pregunta es si en la medida que B decrece con la altura, puedo alcanzar una altura máxima. Lo que el compañero hizo es ver qué ocurre si Y llega a infinito, que sería el caso en donde no alcanza una altura máxima, sino que esto uno lo dispara y se escapa. Para llegar a Y igual a infinito, no tiene que haber, digamos, una anulación de esa velocidad. Hay dos situaciones posibles. Una, que es la que más acostumbrados estamos acá en la Tierra, es que yo tiro el objeto hacia arriba y en algún momento alcanza la altura máxima y cae. O sea, en algún momento alcanza V de Y igual a 0 para algún Y, que sería en esta ecuación preguntarse si esto vale 0. Entonces alcanza esa altura máxima en ese momento y cae. La otra, que es la que entiendo plantea el compañero, es esto lo tiro para arriba y no vuelve nunca más. O sea, por eso llega a Y igual a infinito. Vamos a ver ese caso primero, entonces. Entonces, para Y igual a infinito, hacemos el límite para Y tendiendo a infinito de esta expresión. Cuando Y tiende a infinito, infinito más R es infinito, 1 sobre infinito tiende a 0. O sea, si el objeto llega a infinito, esta fracción tiende a 0. Entonces, la velocidad tiende a este valor que ahora les escribo, b cuadrado
para y tendiendo a infinito, eso es lo que estamos haciendo, el B0 cuadrado. Esto se anula y lo demás son todas constantes, así que las escribo. Sobrevive este término con el menos, entonces pongo menos. Ahora, fíjense. Lo que tengo del lado izquierdo, que es mi incógnita, positivo, porque está al cuadrado. No sé cuánto, estoy en este momento averiguando cuánto vale, pero está al cuadrado. Así que esto tiene que ser positivo. Y del lado derecho lo que tenemos es una resta de dos términos. Entonces yo no puedo garantizar que esto tenga una solución siempre. Tengo que pedir que estos dos términos, uno sea mayor que el otro. No sé si se entiende. O sea, porque ¿quién me asegura que esta resta va a dar positivo como lo estoy pidiendo? Entonces yo tengo que pedir acá que B0, acá hay algo que voy a hacer, que es hacer aparecer, acuérdense que G minúscula, que es el 9,8, G por M sobre R cuadrado. Es un problema que hicimos antes, o sea, cuando realmente estoy muy cerca de la superficie, la fuerza gravitatoria se reduce al peso, o sea, es simplemente M por G minúscula. Pero bueno, acá no estamos haciendo eso, pero fíjense que queda G por M sobre R. Entonces yo puedo, porque estas constantes yo las di, ustedes las pueden encontrar, pero no es que uno las tiene memorizadas, por lo menos no todavía. En cambio G minúscula sí. Entonces yo puedo forzar que aparezca esta G minúscula, para eso tengo que multiplicar y dividir por R. Y entonces decir que esto que está acá es G minúscula. O sea, esto es B0 cuadrado menos 2 G minúscula por R. Es lo mismo, simplemente cambié de las constantes. Ahora, decía, esa resta yo no puedo garantizar que sea positiva, pero si lo igualo a mi incógnita, que al estar al cuadrado tiene que ser positiva, yo tengo que pedir que esto sea mayor o igual que 0. Entonces hay un requisito. Fíjense de dónde viene ese requisito, de que yo a priori dije, bueno, y en y igual a infinito, ¿cuánto vale? Y bueno, en y igual a infinito vale esto, pero para que eso tenga sentido, tiene que cumplirse esa condición. Con lo cual, la condición es, entre estos datos del problema, es la condición para que llegue a y igual a infinito. O sea, la velocidad tiene que ser alta. El 0 cuadrado tiene que ser mayor o igual a 2GR. Es intuitivo, o sea, si yo lo tiro a una velocidad, cualquier velocidad que podamos imprimirle nosotros, no va a pasar esto, no va a llegar infinitamente lejos. Uno no pone en órbita borradores ni nada, porque cualquier cosa que uno ponga en órbita lo hace con una velocidad que no cumple con esto. No es mayor que 2G por R. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Quién es 2G por R y cuánto vale? Eso es lo que hizo. Pero ¿no era que todo esto tiene que dar negativo? O sea, la velocidad no tiene que ser menor o igual que 0. No, la velocidad. ¿Cuál? Esta, lo que pasa es que está al cuadrado. Más allá de cuánto, porque... Ah, tipo, estamos calculando como la rapidez. Sí. Listo, La rapidez es un término así coloquial. La velocidad es un vector. Como el movimiento está solo en la dirección vertical, lo que estamos calculando es la única componente del vector velocidad, que es la componente vertical, que puede ser positiva, y de acuerdo a este sistema de coordenadas, velocidad positiva me quiere decir que esto está subiendo, y velocidad negativa querría decir que está cayendo. Como lo que estamos planteando es que el móvil yo lo largué inicialmente hacia arriba, o sea, con velocidad positiva, y sostengo, o el compañero, yo no me hago cargo, el compañero dice que llega hasta y igual a infinito, entonces siempre la velocidad es positiva, desde el piso hasta infinito. Empezará a ser negativa si se frena y empieza a caer.
En este contexto, velocidad negativa es caer, y eso todavía no está ocurriendo. Pero de todas maneras, acá están elevados al cuadrado, entonces si la velocidad puede ser positiva o negativa, pero al cuadrado seguro es positivo. Entonces esa resta tiene que ser positiva, eso estamos diciendo. ¿Te contesté? Sí, gracias. Bueno, entonces estamos que si quiero llegar a infinito, la velocidad tiene que ser alta. Decía, eso es intuitivo, si no lo largo alto se va a frenar y va a caer. Entonces tal vez si lo largo a una velocidad suficientemente alta, estoy en estas condiciones. Bueno, ¿cuánto es esto? Fíjense que si B0 es justo ese límite, yo le pido que sea mayor o igual para que llegue, para que se escape indefinidamente. Pero si es justo igual, ¿qué pasa? Si B0 es, pongo un igual acá, raíz de 2GR, ¿qué pasa en ese caso? La velocidad, entonces completo el cálculo. Si B0 es justo igual, entonces la resta me da 0, es decir, que la velocidad con que llega a Y igual a infinito es justo 0. Ese es el valor más chico de velocidad que yo le puedo imprimir para que llegue infinitamente lejos, o sea, se escape de la atracción gravitatoria del planeta. Todos acá estamos atraídos gravitatoriamente, más que atraídos, atrapados, o sea, no nos podemos escapar. Cuando tratamos de subir, la fuerza gravitatoria nos va a bajar. Salvo que la velocidad con que yo eyecte algo sea así de grande, ahora vamos a ver cuánto, y en ese caso puede escapar indefinidamente. Bueno, ¿cuánto es esto? Y bueno, hay que hacer la cuenta, son 2, G son 10, pongo 10 para poner números redondos, metros por segundo cuadrado, en el sistema internacional. El radio de la Tierra son 6.400 kilómetros, o sea, en metros son 6,4 por 10 al cubo para kilómetros, por 10 a la sexta para metros. Entonces me fijo las unidades, hay que prestar atención a las unidades. Las unidades son importantes, por supuesto, son importantes porque las velocidades se expresan en metros por segundo y no en cualquier cosa, entonces el resultado que estoy buscando me tiene que dar en las unidades correctas. Y bueno, pero eso ocurre porque fíjense acá tengo metro por metro es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Dentro de una raíz va a quedar metro sobre segundo. O sea, las unidades van a dar bien. Y después por lo demás tengo, bueno, hay que hacer la cuenta, 6,4 por 2, o sea, 12,8 por 10 a la 7. O sea, 128 por 10 a la sexta, hay que sacar la raíz cuadrada de 128. Y el 10 a la sexta, raíz cuadrada, me da 10 al cubo. En fin, si ustedes hacen la cuenta, te da 11,2 kilómetros. No. Sí, kilómetros por segundo. Por segundo. La raíz cuadrada de 128 les debería dar 11,2. Y después el resto queda 10 a la sexta, raíz cuadrada, es 10 al cubo, metros, o sea, kilómetros. Y el segundo. Esa es lo que se llama la velocidad de escape. Si yo logro, es una velocidad enorme, ¿no? 11,2 kilómetros por segundo. Todavía mucho más baja que la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Estos son 11, muy baja comparada con la de la luz, pero altísima para la velocidad de cualquier objeto cotidiano que tengamos en mente. Un tren, un auto, incluso un avión. Pero si por algún motivo tecnológico logramos imprimir una velocidad de un poco más de 11 kilómetros por segundo, los objetos suben y la fuerza gravitatoria los desacelera, pero nunca lo suficiente como para frenarlos. Entonces esto se escapa indefinidamente lejos. Piensen que una vez que estoy muy lejos, la fuerza gravitatoria va como 1 sobre r cuadrado, donde progresivamente esa fuerza de atracción va decayendo. Y bueno, si lo lanzo con esta velocidad inicial, llego infinitamente lejos.
¿qué pasa si la velocidad, esto era si la velocidad era justo esta, que acabamos de calcular, estimar cuánto vale? Si la velocidad es más grande, entonces esta diferencia da positiva, la velocidad infinitamente lejos es positiva, o sea, llega infinitamente lejos y todavía con velocidad positiva como para seguirse alejando más. En ese caso no lo analizo, pero es un caso posible. Y por último, ¿qué pasa si la velocidad es más chica? Si la velocidad es menor que raíz de 2GR, si la velocidad es menor que 2GR, entonces esta resta es negativa. Quiere decir que no llega a infinito. O sea, b cuadrado, retomo esto que dice acá, b cuadrado para y tendiendo a infinito, f0 cuadrado menos 2GR, da negativo por la propia hipótesis. Entonces, pero eso es absurdo, porque esto está claro, es una resta que da negativo, pero lo que estoy averiguando es el cuadrado de algo. Si me da negativo, o sea, puedo hacer la cuenta, me da un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo me da un número imaginario. Y estamos hablando de una velocidad. Entonces esto es absurdo. ¿Qué es lo que es absurdo? Haberme planteado que el móvil este llega infinitamente lejos. O sea, la conclusión de ese absurdo es que no alcanza y igual a infinito. O sea, se frena antes. Entonces, en ese caso negativo, si esto da negativo, tengo que ir más arriba. ¿Por qué me da negativo? Porque en algún momento dijimos esto. Para y tendiendo a infinito, da esto. Y esto me llevó al absurdo, entonces tengo que ir más arriba en el cálculo. Es decir, no planteemos que y es infinito. Preguntémonos otra cosa. Preguntémonos en el caso de que la velocidad, perdón, acá debería decir V0, la velocidad inicial sea menor que esta velocidad límite, que llamamos de escape, raíz de 2GR, en ese caso planteémonos cuál es la altura máxima. Entonces el planteo en ese caso va a ser, dado que esto es absurdo, lo que tengo que plantear es cuánto vale, lo que me planteo es un Y, lo llamo Y asterisco, tal que la velocidad de I sea 0, la velocidad en Y asterisco sea 0. O sea, habrá entonces una altura a la cual la velocidad esa se anula. Y una vez que se anula, empieza a caer. Ahí sí la velocidad empieza a ser negativa. Fíjense que en esta ecuación yo lo que tengo calculado es b cuadrado. Cuando este cuadrado lo pase como raíz, voy a tener dos ramas. Una que me va a decir b de y es positivo y otra que va a ser b de y negativo. Y está bien, eso corresponde a que este eje se recorre dos veces, uno con velocidad positiva mientras asciende y otro con velocidad negativa cuando desciende. Entonces, en este otro caso, calculo una altura en la cual la velocidad, para alcanzar esa altura máxima, la velocidad es 0, entonces planteo todo esto igual a 0. O sea, B0 cuadrado. Acá, de nuevo, uso, bueno, puedo hacerlo o no, o sea, para que aparezca G chica, bueno, les voy a complicar la vida, así que lo dejo así. Pero planteo que esta velocidad es 0 para esa altura límite que estoy queriendo calcular, ese Y asterisco. Bueno, de acá hacen un pasaje de término y calculan cuánto vale Y. Y les va a dar, puedo poner el resultado si es que creo que lo tengo por ahí.
Profe, si a eso le sumas el rozamiento con el viento, ¿es la que se usa para lanzar cohetes? No, como siempre, la realidad es más complicada. El rozamiento con el aire es importante, como todos sabemos, o sea, lo estamos despreciando porque ni siquiera sabemos cuál es esa fuerza de rozamiento todavía. Pero evidentemente todo el movimiento que nosotros, y el objeto y cualquier cosa que se mueve en la atmósfera, sufre esa fricción con el aire, pero ni siquiera sabemos, como digo, cuánto vale. Cuando uno va a lanzar un cohete, obviamente tiene en cuenta el rozamiento con el aire y muchas otras cosas, que por ahí son de segundo orden, pero son importantes si yo quiero hacer un lanzamiento exitoso. Lo que pasa en realidad cuando yo lanzo un cohete es que nunca el cohete en el momento de lanzarse tiene esta velocidad límite. Lo que sí tiene son motores, propulsores, que le van entregando energía e impulso sobre todo durante el trayecto. O sea, los cohetes en realidad tienen una fuerza que se llama de retropropulsión. Mientras están ascendiendo hay una fuerza que es la que le ejerce todo ese combustible mientras va ascendiendo. Entonces esa fuerza también debería agregarla a esto. O sea, los cohetes son lanzados con velocidades que son menores que 11 km por segundo, pero de todas maneras sí tienen prendida una fuerza que lo acelera en la dirección que uno quiere, en contra del peso, y por eso se ponen en órbita. Está esa otra fuerza, la de la retropropulsión, que ejercen sus propios cohetes, y también el rozamiento con el aire. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá ustedes van a poder despejar y sin problema. Les iba a poner el resultado para que lo hagan y puedan comparar. Y con eso terminamos este ejercicio un poco largo. Lo que a mí me dio es Y, yo lo calculé así, Y sobre R. Me da B0 cuadrado sobre 2GR en el numerador dividido 1 menos B0 cuadrado sobre 2GR. Entonces fíjense, calculado así, estamos en la situación donde B0 es menor que la raíz. B0, o sea, B0 cuadrado es menor que 2GR, o sea, esta fracción es menor que 1. En esa situación estamos. Entonces, si esta fracción es menor que 1, fíjense que entonces el denominador no tiene problema, el denominador va a dar positivo. ¿Está bien? B0 cuadrado sobre 2GR, según esta hipótesis en la que estamos ahora, esto es menor que 1, con lo cual 1 menos algo menor que 1 da, no sé, un número positivo. El numerador también es positivo, entonces me da las alturas Y tienen que ser positivas. O sea, la idea es que esto, si se frena, va a ser arriba del piso. O sea, Y es positivo. Ahora, si B0 cuadrado fuera igual a 2GR, fíjense, puedo chequear algunas de las cosas que hicimos. Si B0 cuadrado es igual a 2GR, o sea, esta fracción es 1, entonces tengo un 1 en el numerador y tengo 1 menos 1 en el denominador, o sea, 0. Algo sobre 0 me da infinito. Efectivamente, el caso B0 cuadrado igual a 2GR conduce a una altura máxima infinita, que es lo que ya hicimos, de hecho. Ahora, si B0 cuadrado es mayor que 2GR, esto da negativo. Y no tiene sentido. También lleva a un absurdo por el hecho que no estoy cumpliendo la hipótesis de la que partí para hacer este cálculo. Entonces ahí tengo la altura máxima a la que llego. Bueno, si tuviera datos numéricos concretos, puedo ver a cuántos kilómetros de altura llega, se frena, y después simplemente cae. O sea, recorro la misma rama de V de Y que recorrí en sentido ascendente, ahora con velocidades descendentes. O sea, vuelvo a repetir a cada altura las mismas velocidades, pero con el sentido invertido. Bueno, ¿algún comentario o pregunta más sobre esto? Sí, profe, buenos días. Con respecto a la tercera ley de Newton y lo que comentaba del cohete y la retropropulsión, Sí. ¿cuál es ese otro cuerpo el cual recibe la fuerza Bueno, opuesta?
preguntando sobre problemas que no hicimos. Así que eso ya lo vamos a ver cuando veamos un tema que se llama impulso lineal. Básicamente un cohete lo que hace es perder combustible. Ese combustible es una nube de combustible que eyecta el cohete y se lleva impulso lineal. Y ese impulso lineal que se eyecta hacia abajo, como esa cantidad de impulso lineal se conserva, el cohete se beneficia con una ganancia de impulso lineal hacia arriba. El par de objetos es esa pequeña nube de combustible, es un objeto, y el cohete con el resto del combustible es el otro. Ahí hay dos objetos que se ejercen ese par de interacción. Pero bueno, para eso tendríamos que estar haciendo ese problema. En este problema, los objetos son el planeta Tierra y el pequeño objeto que tiramos hacia arriba. La fuerza de la Tierra sobre el objeto es esta que está acá. El par de interacción donde está en la Tierra, en el centro si el objeto no es puntual, sino que es esférico, como suele pasar con los planetas, el par de interacción de esto está en el centro de la Tierra. O sea, el objeto está siendo atraído hacia la Tierra, pero es igualmente cierto que la Tierra está siendo atraída hacia el objeto. Los dos objetos son atraídos mutuamente, uno hacia el otro. Pero la Tierra es tan grande, tan robusta, que no nos preocupamos. Pareciera como que no se mueve, pero en rigor eso no es cierto. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Sí. Porque hasta acá lo que hicimos fue, en dinámica, fue ver las tres leyes de Newton, que empezamos a usar, de hecho, y una interacción particular como la interacción gravitatoria. Debido a la ley de gravitación universal, a Newton también. No solo le debemos el cálculo matemático, o sea, la noción de derivadas integrales, las tres leyes de Newton, sino también la ley de gravitación universal. Profe, perdón, una Sí. consulta. ¿Cuál es la altura ahí que corresponde a la B0 máxima, digamos? Cuando escapa de la órbita. ¿Cuál es la que? La altura máxima que corresponde a B0, a la velocidad de escape. Bueno, la estaba por borrar. Y asterisco es la altura máxima. Si Claro, no pero llega numérica, infinitamente lejos es porque llega a una cierta altura en la cual se frena y después se cae. ¿Cuál es? Y bueno, es esta. Acá yo dejo expresado en términos de parámetros que son datos del problema. En caso que me los den los valores numéricos, pueda hacer la cuenta, si no lo dejo planteado. Claro, pero cuando está en órbita ya no hay una altura. ¿qué órbita? No, ninguna órbita. Esto es un tiro vertical. Ah, ok. Yo la tiro hacia arriba. Y sube. Pero yo creo que se refiere a si vas a la velocidad de escape, Sí. ¿en qué altura escapás, por así decirlo? No, es todo un largo escape. O sea, si la velocidad es la de escape, esto nunca frena. No es que hay un momento que cruzás la frontera y decís, bueno, bienvenido al planeta Tierra. No pasa eso, o sea, se va indefinidamente, la fuerza gravitatoria va siendo cada vez más débil y la velocidad que tiene es suficiente como para seguir avanzando y avanza indefinidamente. Si la velocidad es la de escape, se va a ir infinitamente lejos. Es un caso límite en el sentido de que cuando llega infinitamente lejos, como si eso pudiera ocurrir, la velocidad es justo cero, no le sobró nada. Pero no es que hay un punto donde decir, bueno, de acá en adelante está fuera de la Tierra. Claro, tipo tiene que ver con la velocidad, no con la altura. Bueno, Creo que la relación entre los dos, ¿no? Lo que calculamos es la velocidad como función de la altura. Y entonces, o bien la velocidad en función de la altura es siempre positiva, entonces no deja de alejarse, es el primer caso, o si la velocidad con que la lancé yo es menor que la de escape, la velocidad de alejamiento se va reduciendo hasta que en algún momento se hace cero. Esa es la máxima distancia a la que vas a llegar, y justo inmediatamente después vas a empezar a descender, a caer.
y va a llegar otra vez a la Tierra con velocidad v0, igual que lo inicial, pero para abajo. Son los dos escenarios posibles. ¿Ahí les contesté o queda alguna duda? Sí, ahí me contestaste, gracias. Claro. Bueno, vamos a ver, tenemos que ver más fuerzas, tenemos que tener un repertorio de interacciones para poder hacer problemas un poco más complejos, objetos bajo la acción de varias fuerzas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver las llamadas fuerzas de vínculo. Empezando por decir qué es lo que, a qué me refiero con eso. Las fuerzas de vínculo, acabamos de ver una fuerza que no es de vínculo. La fuerza gravitatoria no es de vínculo de las otras, digamos. ¿Cuáles son las fuerzas de vínculo? Para eso empezamos por una noción que va a ser importante, que es la de grados de libertad. Grado de libertad de un objeto puntual, a priori en el espacio en el que vivimos, tiene 3 grados de libertad. Se puede mover, si uno imagina un ejes cartesianos, un objeto en el espacio es libre de moverse en X, ahí va 1 grado de libertad, es libre de moverse en Y y es libre de moverse en Z. Entonces tiene 3 grados de libertad. Un objeto en el espacio nace con 3 grados de libertad, un objeto puntual. Una partícula en R3, es decir, en el espacio de dimensiones, los 3 grados de libertad tienen todo que ver con este 3 que está acá. O sea, vivimos en un espacio tridimensional. Tiene 3 grados de libertad. Entonces la noción de grados de libertad es, antes de plantear siquiera el problema, es decir, cada partícula tiene un cierto número de grados de libertad, que en principio los va a usar, puede que no los use, pero a priori son libertades entre comillas. Esto es una manera de decir, no es que las partículas no son ni libres ni dejan de serlo, pero bueno, uno imagina que como si fuera un ser humano, es decir, puede decidir moverse en 1, 2 o en 3 direcciones, entonces de ahí los 3 grados de libertad, a priori. Ahora, hay ciertas interacciones que restringen esos grados de libertad. Por ejemplo, si yo digo que nosotros, seres humanos, cada uno de nosotros tiene en principio 3 grados de libertad, pero como uno de ellos sería volar, o sea, un grado de libertad sería moverse en la dirección vertical, libremente, pero se ve que no renunciamos a esa libertad y nos movemos entonces en 2 grados de libertad. Apoyados en el piso, nos movemos en un eje X sobre el piso y un eje Y. Entonces, nosotros, pudiendo tener 3 grados de libertad, tenemos 2. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos apoyados en el piso nos ejerce una fuerza, y esa fuerza que nos ejerce el piso es una fuerza de vínculo. O sea, cada vez que tengo, el piso es una restricción a esa libertad, a una de las libertades que tenemos, que es la de movernos en Z, o sea, verticalmente. El piso opera como una restricción, no nos deja ir hacia abajo del piso, entonces tenemos una restricción. Ahora, esa restricción se implementa a través de una fuerza, que es la llamada fuerza normal. Entonces, las fuerzas de vínculo, por un lado, son restricciones a la libertad de movimiento, y esa restricción la implementa ese artefacto, en este caso el piso, sobre el objeto a través de una fuerza. Esa fuerza se llama de vínculo. Y la fuerza va a ser la intensidad que tenga que ser para garantizar el vínculo, o sea, la restricción a la libertad de moverse. Entonces, las fuerzas de vínculo, la normal es una de ellas, ahora vamos a ver con más detalle. Por un lado, son restricciones a la libertad de movimiento, restringen grados de libertad. ¿Qué le quiere decir grado de libertad?
todos los que estamos apoyados en el piso, en vez de tener 3 grados de libertad, tenemos 2. Salvo que logremos despegarnos si por alguna razón logramos despegarnos del piso, inmediatamente que nos despeguemos del piso, esa fuerza de vínculo deja de operar y recuperamos ese grado de libertad. Pero en principio, mientras se aplican, restringen grados de libertad y su valor no es conocido a priori. No es dato, digamos. Yo no sé cuánto vale la normal. Sí sé cuánto vale mi peso. mg. O sea, el peso de cada uno de nosotros es nuestra masa, cuánta cantidad de materia tenemos, multiplicado por la aceleración gravitatoria en la Tierra. Nuestro peso, si estuviéramos en la Luna, sería otro, no porque tengamos distinta masa, sino porque el G es distinto. Entonces, la fuerza de vínculo tiene esas dos características que se complementan mutuamente. Una es, hay que pensarlo, en este caso un plano de apoyo, como una restricción a la libertad de moverse. Cualquier objeto que está apoyado en ese plano, en vez de tener 3 grados de libertad, tiene solo 2, que son los 2 ejes cartesianos que uno podría dibujar en ese plano. Y mientras esa interacción, o sea, ese apoyo dure, va a haber una fuerza aplicada, que vamos a llamar normal en ese caso, y que no es dato a priori. Entonces, por ejemplo, en una partícula en el espacio, entonces, tiene 3 grados de libertad, una partícula en el espacio, sea libre, tiene 3 grados de libertad. Una partícula en un plano inclinado, bueno, si no fuera inclinado también, pero ya que estamos, tiene 2 grados de libertad, que son el de moverse horizontalmente o en la dirección de inclinada. Son 2 grados de libertad. Si esa partícula la enhebro en un alambre, y enhebro esta partícula, ¿no? Esta partícula está ensartada en este alambre, entonces ¿cuántos grados de libertad tiene? 1, ¿no? 1, claro. Porque el alambre le limita moverse en esta dirección del pizarrón, la dirección perpendicular al alambre en el pizarrón, y de la misma manera le limita salirse del pizarrón. Perpendicular al alambre hay 2 direcciones, hay un plano perpendicular al alambre y no se puede mover ni así ni así. Entonces el alambre hace una doble fuerza de vínculo que le deja libre 1 grado de libertad, que es solo moverse a lo largo del alambre. Entonces ahí tengo 3 ejemplos de partículas con distintos grados de restricción. En este caso el alambre ejerce una fuerza con 2 componentes en las 2 direcciones perpendiculares al alambre. El plano inclinado le ejerce la fuerza normal. Y bueno, enseguida vamos a ver alguna otra fuerza de vínculo. Profe, Sí. una pregunta. En el caso que diste del alambre, Sí. imagínate que la partícula rota, ¿no sería 1 grado de libertad más? ¿Y la partícula qué? Rota. Y mientras va avanzando, tiene una rotación. Las partículas no rotan, son puntuales. Si son puntuales, no me puedo dar cuenta si un punto rota. Es un punto. Ok. Lo que vos decís es lo que se llama un cuerpo rígido. Si es un objeto extenso, los cuerpos rígidos no tienen 3 grados de libertad, tienen más. Este cuerpo rígido tiene 3 grados de libertad para mover 1. Son 3 grados de libertad que se llama de traslación, donde el objeto se traslada paralelo a sí mismo, se traslada así, se traslada así, se traslada así, son 3. Pero también, como es extenso, alrededor de su centro puede rotar así,
hay un grado de libertad de rotación ahí, así, y no me acuerdo cuál falta. Bueno, son 3, ¿no? No me acuerdo, me perdí. Uno es así. Yo puedo identificar 3 ejes cartesianos, y entonces puedo rotar alrededor de cualquiera de esos 3 ejes, alrededor del centro. Son 3 grados más. Entonces tengo 3 grados de libertad de traslación, y 3 de rotación son 6. Un cuerpo rígido tiene 6 grados de libertad. Entonces, si esto fuera una esfera, tendría 1 grado de libertad, que es el que le pusimos de traslación, y 1 de rotación alrededor del eje que establece el alambre. Esa esfera tendría 2 grados de libertad. Pero si es un punto, no. Tiene 1. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver entonces nuestra primera fuerza de interacción, que sería la normal. La normal es la interacción con superficies de apoyo. Las superficies pueden ser planas o no, no importa, pero... Entonces uno tiene una mesa, digamos, y pongo acá un bloque apoyado sobre la mesa. Ese bloque tiene masa M. Y entonces tengo 2 fuerzas, por lo menos 2. Uno es, porque este bloque está sobre, bueno, la mesa está sobre el piso. Y hay un planeta debajo, ¿no? Debajo está el planeta Tierra. Entonces, esto tiene la fuerza peso, sigue actuando. ¿Quién le ejerce la fuerza peso? La Tierra. Eso no es nuevo, lo pongo, pero bueno. Esta fuerza, M por la aceleración G, que es un vector vertical y hacia abajo. Pero bueno, esa es la interacción anterior, eso ya lo sabíamos. Pero por el hecho de estar apoyado, en este caso, en una mesa, por ahora horizontal, tengo otra interacción que la llamamos normal. De esas 2 fuerzas, la primera no es una fuerza de vínculo porque yo ya sé cuánto vale mg. Si me dan como dato la masa del objeto y la aceleración gravitatoria en la Tierra, que es dato, la sabemos, entonces yo ya sé cuánto vale esta fuerza, pero no sé cuánto vale esta otra. La normal, entonces, tanto como para describir esa fuerza, que también es, perdón, a veces yo les cambio la notación sin darme cuenta. La normal tiene una dirección. La dirección de la normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Perpendicular a la superficie. El sentido, dentro de esa dirección, tengo 2 sentidos posibles. El sentido siempre es hacia afuera del objeto. Hacia afuera de la superficie, quiero decir. Y el módulo, justamente, como es una fuerza de vínculo, no lo sé. Eso describe no esto, sino en todos los problemas donde aparezcan superficies de apoyo. ¿Qué es lo que sé de la normal a priori? O sea, cuando lo planteo el problema. Que la dirección es perpendicular a la superficie puede ser así, o puede estar inclinada de distintas maneras, pero la normal de apoyo siempre es perpendicular a la superficie. El sentido es como alejándose, la superficie soporta y hace una fuerza como si fuera repulsiva, si se quiere. O sea, hacia afuera de la superficie. La superficie no me atrae, sino todo lo contrario. Y el módulo no lo sé, el módulo es lo que tenga que valer para que se sostenga esa situación de apoyo. Entonces, en este caso, el peso, sabemos todo lo que tenemos que saber, la normal no sé cuánto vale.
¿Cómo calculo la normal? Bueno, es una de las incógnitas junto con la aceleración de los objetos. Entonces sigo con este ejemplo arriba. Planteo la ecuación de Newton. Para la ecuación de Newton es una igualdad entre vectores. Los vectores los expreso siempre en algún sistema de coordenadas. Entonces pongamos un sistema de coordenadas. En este caso pongo un sistema vertical, porque las dos fuerzas que tengo son verticales. El 0 a la altura de la mesa, y la llamo Y, la podría haber llamado Z o X o lo que quieran. Entonces planteo la suma de fuerzas en esa dirección Y. Y entonces tengo la normal, que apunta en esa dirección, en sentido positivo. ¿Por qué? Porque es perpendicular, la superficie es horizontal, la normal es perpendicular y apunta hacia afuera de la superficie, o sea, en sentido positivo. Y el peso, que apunta hacia abajo. Esas son las dos fuerzas que considero en este problema, y serán iguales a la masa por la aceleración vertical. Ahora, si el objeto me dicen que está en reposo, o sea, está apoyado sin moverse arriba de la mesa, si está en reposo, la posición es siempre y igual a 0, la velocidad, la derivada es de ese 0, es siempre 0, y la aceleración es la derivada a su vez de la velocidad, o sea, todas esas cantidades cinemáticas van en 0. Entonces esto es 0 en reposo. Que está en reposo es un dato adicional, que o bien uno lo observa del fenómeno natural que está estudiando, o me lo dicen en el enunciado. Entonces, si está en reposo, la aceleración es 0. Entonces, recién ahora que tengo planteado el problema, puedo averiguar cuánto vale la normal, en este caso, tal vez el más sencillo de todos, que es que la normal es mg. Mientras ese objeto esté apoyado en esa mesa, en reposo, la normal es igual al peso. O sea, efectivamente, la mesa está haciendo una fuerza igual y contraria al peso para equilibrarlo, para lograr ese estado de reposo. Pero a priori no lo sabía. La normal es lo que tuvo que ser para garantizar ese reposo. Veamos un caso un poquito apenas más complicado, que sería un plano inclinado. Perdón, profe. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Si uno no sabe la masa, o sea, la fuerza que está aplicando la gravedad, ¿cuenta también como movimiento restringido o no? No entiendo. Sí, bueno, si te faltan datos, pero que el movimiento restringido... Se supone que todos los enunciados de los problemas me dieron todos los datos necesarios para responder las preguntas que me hacen. Si no está mal el enunciado, digamos. Pero no entiendo, la restricción es una cosa... Si está apoyado, si el hecho de que yo veo que el objeto está apoyado en la mesa, me asegura que hay un grado de libertad menos, que es el de moverse en el sentido perpendicular a la mesa. ¿No? Si por el contrario veo que se mueve y recupera ese grado de libertad, entonces no está apoyado. Va de la mano las dos cosas. Si está apoyado, ya resta un grado de libertad. Ok, gracias. Y esa menor libertad, la mesa, digamos, se asegura de ejercer esa fuerza normal para mantener restringido ese grado de libertad. O está apoyado y entonces tengo un grado de libertad menos, o las dos cosas son falsas. Cuando deja de estar apoyado, tiene un grado de libertad más. Va de la mano.
Si el plano está inclinado, ¿qué cambia? Yo, para que no se anoten en ningún machete que la normal es igual al peso. Eso solo es cierto en este caso cuando está en reposo. Si estoy en un plano inclinado, ¿las fuerzas cuáles son? Y bueno, supongamos que son las mismas. Está el planeta Tierra abajo. Entonces, la fuerza es vertical, la fuerza peso es vertical, porque la aceleración de la gravedad es vertical. Lo que cambia acá es que la normal ya no es vertical, es perpendicular al plano de apoyo. Entonces fíjense que la normal nunca va a ser igual al peso, porque ni siquiera son paralelas, no están en la misma dirección. Y de hecho esto normalmente no va a estar en reposo, porque ¿no? Si lo pongo en un lugar inclinado, por ahí no está en reposo. Entonces acá puedo poner ejes. Pongo un eje X así y un eje Y así. Una pregunta. Sí, te escucho. ¿Puedo afirmar que siempre es, que el módulo siempre es igual a FI, no, a peso en I? No, hay que plantear los problemas. O sea, las normales o las fuerzas de vínculo que vengan, uno los plantea, uno sabe que el módulo no es dato a priori, eso ya lo sé. Entonces yo voy a escribir en las ecuaciones, va a aparecer n, bueno, como acá, es una incógnita más. Y la aceleración normalmente es otra incógnita. Entonces yo lo planteo y después me aseguro de tener tantas ecuaciones como incógnitas. Ahí el problema se vuelve matemático, o sea, que yo tenga todas las ecuaciones que necesito para resolver, para despejar las incógnitas que tengo. Hasta ahí hago física. Una vez que digo, de acá tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, eso es matemática. Y si no, tendré que buscar alguna ecuación más. Pero nunca puedo asegurar cuánto va a valer la normal o las fuerzas de vínculo que fueran. Son incógnitas. Perfecto, gracias. Digo, porque si ustedes machetean, la normal es igual a mg o mg seno alfa o alguna cosa que sacan de algún ejercicio, eso es cierto en ese ejercicio, pero después no. En cambio, sí es cierto que el peso es mg. Si estoy en la superficie de la Tierra. Si no, tampoco. Entonces, acá planteo en estas dos ejes mi segunda ley de Newton, que es vectorial. Entonces lo planteo la suma de las fuerzas en X y en la dirección Y hago otro tanto. Entonces pregunto, en la dirección X, que es la dirección cartesiana a lo largo del plano, porque lo elegí así, pudieron haber elegido otras opciones, pero la suma de las fuerzas en X, o sea, en esta dirección, me fijo, bueno, la normal es justo perpendicular, así que no aporta. La que aporta es el peso lo tengo que descomponer en una dirección X y en una dirección Y. El peso tiene una componente en X que es negativa y es mg seno de alfa, o sea, menos mg seno alfa. Y eso es igual a la masa por la aceleración en X. En Y, ahí sí tengo la normal, que es positivo en Y, toda ella porque es perpendicular justamente. Y el peso también aporta una componente, que es mg coseno, también negativo. Y eso es igual a la masa por la aceleración en I. La aceleración es un vector incógnita. Entonces acá todavía tengo tengo esas dos ecuaciones de Newton. Mis incógnitas son, alfa es el ángulo es dato, tiene que ver con la construcción del plano. La normal es una incógnita, a sub x es una incógnita y a sub y es una incógnita. Tengo aparentemente 3 y solo 2 ecuaciones. Pero resulta que mientras esto esté apoyado, no va a haber aceleración en I.
O sea, ¿cuánto vale Y de t si esto se mueve así, haciendo uso de ese grado de libertad en la dirección X? Y vale 0. Siempre estoy en el piso, estoy apoyado en el piso inclinado. Entonces Y vale 0. La derivada de Y, que es la velocidad vertical, también es 0. Y la derivada de la derivada también. O sea, A sub Y es 0 mientras estoy apoyado. En el plano inclinado. Entonces justamente, el plano inclinado restringe un grado de libertad que es el Y. Ahora, este objeto, ¿cuántos grados de libertad tiene? 1. 2. 1. 1. Que es en X. Ese es el grado de libertad que veo, pero en general podría tener 3. Entonces quiere decir que alguien le afanó 2 grados de libertad. Uno es el plano, claramente. El plano le quita esta libertad. Porque si yo digo está apoyado, está siempre a altura 0 en este sistema de ejes. Entonces el plano inclinado le restó un grado de libertad. Y el otro es más complicado, entonces les voy a decir yo. El otro es por decreto, por el solo hecho que yo dibujo el problema en el pizarrón, y parece que estoy imponiendo que esa partícula no se sale del pizarrón. Ahí no hay un grado de libertad, nada le impide en principio salirse del pizarrón, salvo por el hecho que yo ni siquiera discutí, dije, esto lo dibujo en el pizarrón, decreté que tiene 2 grados de libertad, que son los del pizarrón. Es como si hubiera algún vínculo, es como si la partícula estuviera entre 2 vidrios verticales, y yo la fuerzo a quedarse en el pizarrón. Entonces ahí hay, por decreto, digamos, mío, le resté un grado de libertad. Estoy diciendo, esto se mueve en el plano. Entonces ahí tendría, si es cierto que se mueve en el plano del pizarrón, son 2 grados de libertad, menos el del plano inclinado, queda el 1 que sobrevivió. Entonces, ese grado de libertad que resta al plano inclinado es decir que esto vale 0. Con lo cual, entonces, ahora tengo solo 2 incógnitas con 2 ecuaciones. Entonces, fíjense, en este caso, la normal no es MG, es MG por el coseno del ángulo, como para dar idea de que no es que n es igual a MG. ¿Por qué? Porque la normal apoya, la normal es el resultado del apoyo, pero no garantiza el reposo total, o sea, no puede impedir que se mueva en la otra dirección. Entonces la normal no equilibra el peso en este caso. Hay un pedazo del peso que sigue vivo, una proyección del peso, y que produce una cierta aceleración. Bueno, hagamos un intervalito, son I12, hagamos un intervalo hasta I20, 7, 8 minutos, para desenchufarse si quieren, y si no, si tienen consultas, yo los escucho. Profe, yo tengo una duda sobre los grados de libertad. Sí. ¿Lo que me restringe el grado de libertad es alguna fuerza que me impida moverme en esa dirección? Claro. ¿O que no haya movimiento en esa dirección? ¿Que no haya aceleración en esa dirección? La restricción de grado de libertad la ejercen artefactos, planos inclinados, sogas, varillas, ahora vamos a ver algún otro, algún artefacto a través de una interacción que se llama de vínculo, me restringe un grado de libertad. O sea, pareciera que la mesa o el plano está diseñado para eso, para restarle grados de libertad a los objetos. En el caso que acabo de decir por decreto, es decir, si yo simplemente digo, o el enunciado del problema le dice el movimiento es plano, es como que está implícito que alguna gente asegura esa restricción de libertad. O sea, si es plano, en el pizarrón simplemente lo digo y todos me entienden. Si fuera en un laboratorio, tal vez acá yo tendría que poner esto entre 2 vidrios para que el objeto no se me salga de ese plano vertical. Entonces, esos vidrios ejercen fuerzas de vínculo que restringen ese grado de libertad. O simplemente lo digo y ustedes me creen. Algunos grados de libertad
se pierden por decreto, porque uno asegura que el movimiento es plano, o en el problema anterior el movimiento es en una dimensión vertical. Esos grados de libertad son así, porque uno lo dice y todos lo creemos. Pero en un laboratorio uno resta grados de libertad por la acción de planos inclinados, sogas, varillas, o objetos que aseguran restricciones a la libertad de movimiento. Yo tengo una pregunta. Sí, En el ejemplo del plano inclinado, el sí, objeto tiene un grado de libertad en el GX porque se puede deslizar por el plano. sí. Pero si, por ejemplo, tuviera el plano, no sé, mucha fuerza de rozamiento como para que el objeto no se deslice, ¿significaría que no tiene grados de libertad directamente? Sí, todavía no vimos rozamiento, pero hay dos tipos de rozamiento estático y rozamiento dinámico. El rozamiento estático también es una fuerza de vínculo, entonces le resta, el rozamiento estático le resta el único grado de libertad que le queda. Sí. Muchas gracias. Fíjate que ahí vos agregás una fuerza de vínculo y asegurás que A sub X también, la aceleración a lo largo del plano también es cero, porque ahí no hay un rozamiento estático. Entonces, en el mismo acto que agregás una fuerza de vínculo, restás un grado de libertad. O sea, restar un grado de libertad es como que agrego un dato al problema. Hay una componente más de la aceleración que es cero. Entonces, es como que un toma y daca donde te pongo una fuerza más, una incógnita más, pero te agrego un dato. Pongo una fuerza más y agrego un dato. Con lo cual el problema matemáticamente vuelve a cerrar. Eso hacen típicamente las fuerzas de vínculo. Una consulta. ¿Me escuchás? No sé si alguien está hablando. Sí, yo. Te escucho muy bajo, decime. Sí. Que si los grados de libertad dependen de tu sistema de referencia. No. No, los grados de libertad son lo que son. Hay montones de cosas que dependen del sistema de referencia, pero no el número de grados de libertad. El número de grados de libertad es una cosa muy profunda de los sistemas. Claro, acá estamos hablando de un objeto, son 1, 2 o 3, no parece muy complicado, pero si uno tiene un sistema de partículas, empieza a tener más sentido. ¿Cuántos grados de libertad tiene un sistema? Es una cosa objetiva del sistema que no depende del observador. Eso ustedes lo van a ver más en profundidad en mecánica más adelante, pero la respuesta es no depende. Profe, yo quería hacer una pregunta sobre un péndulo. No vimos. La otra vez... Pregunta sobre lo que ya vimos, no sobre lo que no vimos, porque si no. Ok. Sí. Te puedo escuchar, digamos, pero lo que pasa es que voy a tener que explicar péndulo para. Es que, como en laboratorio íbamos a trabajar con un péndulo, se me ocurrió plantearlo tipo un ejercicio de dinámica y después usar coordenadas polares, como habíamos visto. Sí. Y tratando de resolver una ecuación diferencial, llegué a una cosa que yo creo que fue, a ver, era una integral chiquita, pero creo que fue la integral más difícil que traté de resolver en mi vida. Bueno, puede ser. Esto recién empieza, o sea, va a haber, tenés por delante integrales más difíciles, no te asustes. La integral de 1 sobre la raíz cuadrada de coseno de tita menos coseno de tita sub 0. Pero no puede ser. Daniel, ¿me escuchás, Daniel? Sí. ¿Cómo andás? Hola, Nahuel. ¿Cómo andás? Sí. Che, ¿puedo aportar algo? O sea, nosotros el viernes vamos a resolver el péndulo con una barra rígida, así que para la persona que preguntó le puede servir, pero además si no que me mande ahora un chat o un mensaje y charlamos, porque lo que me está comentando no me suena que sea correcto, con lo cual si quiere lo podemos charlar, pero el viernes igual lo vamos a resolver nosotros. Claro. Yo también voy a explicar algo de péndulo, el planteo nomás.
a mí tampoco me suena, hay algo como demasiado complicado para lo que en realidad es el péndulo. Pero, claro, espérate un poquito porque ese es un tema que vamos a ver. Entonces, si uno hace la pregunta antes de ver el tema, nos obliga a nosotros a digamos, acelerar una respuesta que es medio complicada, pues sin elementos. Bueno, voy a seguir un ratito más. Acuérdense que -4 yo termino, pero va a haber una especie de pequeña charla de concientización, que es importante que estén ustedes, también los docentes, que escuchemos todos y todas. Y después de esa charla, igual va a haber un intervalo antes de empezar con la clase práctica. Pero vamos a ver ¿van a discutir los resultados de la encuesta y si van a tomar presencial? Sí, pero todavía falta para el parcial, así que no hace falta discutir eso hoy. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Tengo una duda sobre los pares de interacción. Sí. Por ejemplo, ahí donde hablamos de la normal y del peso. Sí. Eso sería un par de interacción, ¿no? Porque tenemos acción-reacción. No, para nada. No. Ah, ok. Están aplicados en la misma partida. El peso tiene su par de interacción en el centro de la Tierra. Ese es un par de interacción. Y la normal tiene su par de interacción en la mesa, que es quien ejerce la fuerza normal. Son dos fuerzas que cada una tiene su par de interacción en otros objetos, que son los que ejercen esa fuerza. Nunca un par de interacción está en el mismo objeto. Ah, claro, por eso me confundía, porque el peso se lo está haciendo el cuerpo, o sea, se está interaccionando el cuerpo con la Tierra, pero la normal es la superficie con el cuerpo. O sea que no es lo mismo. Tiene que ser siempre sobre dos cuerpos iguales, el par, digamos. Tiene que dar un par de interacción, que habla iguales. la tercera ley de Newton, es un par de fuerzas que están aplicadas en objetos distintos, que son los que se ejercen la interacción. Entonces, ¿está bien? Sí, genial, gracias. Antes de cambiar de ejemplo, voy a seguir un cachito con la normal. Supongamos que uno tiene un riel donde tengo un objeto de masa m que entra acá con velocidad v0 en un riel circular, ¿no? Una especie de, como llaman los parques de diversiones, uno tiene un trencito y que toma este giro, entonces en algún momento el objeto va a estar acá apoyado en el riel, por eso hay una normal que le ejerce el riel al objeto. La pregunta es, ¿cómo son las fuerzas ahí arriba? ¿Qué fuerzas actúan sobre este objeto? El peso. La normal hacia afuera del riel y el peso hacia abajo. Claro, el peso hacia abajo, muy bien. Normal. O sea, esto no es una fuerza, pero también hay una aceleración tangencial. Claro, pero como no es una fuerza, ¿está bien así? ¿Están de acuerdo? ¿La normal no debería estar justo en sentido contrario a eso? No. Donde el riel... Sentidos hacia afuera, por ahí esto no es claro, hacia afuera, o sea, como alejándose del plano de apoyo. El plano de apoyo es este, hacia afuera es eso. Porque lo que hace el riel es evitar que que perfore el riel, digamos, y vaya para el otro lado. Entonces, bueno, así son las fuerzas. Este movimiento no lo voy a hacer yo ahora, el movimiento es un cacho de movimiento circular. Pero bueno, las fuerzas actúan así. Uno dice, bueno, entonces una pregunta. se cae, ¿no? Por ahí algunos pero si es el riel está restringiendo. ¿Cómo? ¿El riel está restringiendo el movimiento o no? Sí, el riel está evitando un movimiento radial. Si esto es un cacho de circunferencia, el riel está impidiendo una velocidad radial, un movimiento radial. Que el radio de giro
aumente o disminuya. Eso hace el riel. Más bien impidiendo que aumente. Ok. El peso no restringe el peso. El cuerpo arrastra ese peso, pero no le quita libertad. Son dos fuerzas de naturaleza distinta, las dos aplicadas sobre ese objeto en este problema. Y lo que por ahí le genera a algunos es la duda de decir, pero si las fuerzas están las dos como para abajo, ¿por qué no se cae? Esto se cae, dirán ustedes. La respuesta es no necesariamente. O sea, de ese dibujo yo no puedo inferir que esto se caiga. Porque lo que me da la suma de las fuerzas es la aceleración. Si yo sumo mentalmente esas fuerzas, me va a dar una aceleración así. Pero esa es la aceleración. El sentido de movimiento me lo da la velocidad. La velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, si el objetivo de este juguete es moverse radialmente, lo que tengo que asegurar es que la velocidad sea tangencial. Entonces, perfectamente la velocidad puede seguir siendo tangencial y la aceleración apunta en esta dirección. Profe, dos preguntas. Una, en ese esquemita, ¿cuántos grados de libertad tiene el juguete? Porque sería como, para mí es 1 porque está como encastrado al riel, pero 2 porque se mueve hacia arriba. No, 1. De los 3 que tendría, 1 se lo resté yo por dibujarlo en el plano. Yo, sin siquiera decirlo, lo dibujé en el plano del pizarrón y todos ustedes, me parece, interpretaron que esto se mueve en el plano del pizarrón. Ahí ya le afané 1 grado de libertad, que es este. Y el otro se lo resta al riel. Dentro del plano, el riel le resta, porque esto no puede moverse libremente en el plano, se tiene que mover siguiendo la trayectoria del riel. El riel le fuerza una trayectoria. Ok, Tiene 1. Sí. A lo largo del riel. Y en ese punto que está ahí como en donde empieza el círculo, ahí tendría una aceleración. ¿En dónde está la caja? En donde está la caja donde dibujamos las fuerzas, la otra. Acá. Sí. Ahí tendría una aceleración centrípeta porque es como más redondito ese lugar. Y la aceleración, ustedes saben, es la suma de fuerzas es masa por aceleración. Entonces la aceleración va como la suma de esta fuerza. La aceleración va a ser así, más o menos. O sea, la longitud depende de la masa. Pero entonces la aceleración, si la descompongo en polares, por acá está el centro de esta circunferencia, la aceleración tiene una componente centrípeta que asegura el movimiento circular y una componente tangencial hacia atrás, en este caso, que lo que quiere decir que el movimiento dentro de esa circunferencia es desacelerado. Y está bien porque estoy subiendo, estoy trepando, se va frenando, a medida que sube se va frenando. Eso quiere decir. El objetivo no era resolver este problema ahora, lo van a hacer o ya lo hicieron, no sé. Simplemente puntualizar que el sentido siempre es hacia afuera del plano de apoyo, no importa lo absurdo que sea el dibujo, la normal es así. Bueno, vamos a otra fuerza de vínculo que es lo que ejercen las sogas y las varillas, que vamos a llamar la tensión. Pero, profe, tengo una pregunta. Supongamos que hay un piso que tiene como si fuera muchas irregularidades, como si fueran montañas, y yo me muevo por ese piso. Sí. Entonces estoy con un grado de libertad porque me muevo por ese piso. Claro, y sí, todos nosotros vivimos con esa restricción, o sea, tenemos 2 grados de libertad, los pájaros tienen 3. Yo pensé que en el momento que el piso dejaba de ser recto, por así decirlo, ya estabas en 2 grados. No tiene nada que ver. El plano puede ser rugoso, como vos decís. El grado de libertad se reduce igual, porque vos no estás
simplemente estás siguiendo la trayectoria que te establece el piso, no hay ninguna libertad de tu parte. Solo te moves como te obliga el piso. Entonces, perdiste. Listo. En cambio, los pájaros tienen esa libertad de cuando quieren despegan, tienen más libertad que nosotros. ¿Sí? Entonces, la tensión la ejercen las sogas o las varillas. Una soga o un hilo es un objeto que nosotros, los físicos, vamos a tratar idealizadamente. Vamos a suponer que las sogas tienen masa despreciablemente chica y que son inextensibles, que no son elásticos, sino que tienen una longitud fija. Entonces esas sogas, cuando están tensas, ejercen una fuerza, la tensión, con estas características. La dirección es paralela a la soga. El sentido es hacia la soga. La soga yo tiro de la soga y yo voy hacia donde, en la dirección, en el sentido de la soga. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y el módulo, de nuevo, como es una fuerza de vínculo, no lo sé. Entonces pongamos, por ejemplo, dos objetos unidos por una soga. Un objeto de masa M1, un objeto de masa M2, unidos por una soga. Vamos a suponer la masa de la soga es un tercer objeto que podría tener su masa, pero que nosotros vamos a suponer despreciable. Y la longitud de la soga vamos a suponer constante. O sea, las sogas verdaderas que uno compra en la ferretería tienen masa, podrán ser livianas o no, pero tienen masa y un poco se estiran, aunque uno no quiera. Pero bueno, para plantear nuestros problemas vamos a suponer esa idealización. Supongamos que esto se mueve en un plano inclinado, así como los estoy dibujando, de manera que este está en la posición X1, este está en la posición X2. Tengo dos objetos, entonces ahora pongo subíndices para distinguir cantidades de uno y de otro. Y supongamos que esto se mueve en esta única dirección. Cada partícula, en principio, tendría 3 grados de libertad. -1, si yo digo, bueno, pues se mueve en el plano del pizarrón, entonces ya solo quedan 2 en el plano del pizarrón. Pero además, si se mueve en este plano inclinado que dibujé, la partícula 1 solamente tiene 1 grado de libertad. ¿Verdad? Y lo mismo para la partícula 2. La partícula 2 también tiene 1 grado de libertad, con lo cual el sistema de dos partículas pareciera que tiene 2 grados de libertad. La pregunta es, ¿este sistema de partícula 1 y partícula 2 unidas por una soga tensa, cuántos grados de libertad tiene? 0. ¿Cómo 0? No, 0 es... No, 1. 9, perdón, pensé que estaban ahí anclados. 1. Perfecto, porque la partícula 1 podría tener 1, si estuviera sola. La partícula 2 también, ahí van 2 grados de libertad. Pero la soga restringe 1, porque obliga a que las dos partículas se muevan a una distancia x2 menos x1 va a valer L. Porque está la soga. En tanto la soga esté tensa, ¿no? Mientras la soga esté tensa, o sea, si la soga se arruga, daría lo mismo que no esté la soga. Pero si la soga está tensa, resta 1 grado de libertad, entonces el sistema tiene 1 grado de libertad. Si yo sé dónde está la partícula 2, también sé dónde está la 1, porque su grado de libertad está restringido porque tiene que estar a una cierta distancia que establece la soga. Ahora vamos a ver... Una pregunta. Sí. O sea que si no estuviese la soga, los grados de libertad del sistema de las dos partículas sería 2. Claro. Si una partícula en plano inclinado tiene 1,
pongo 2 partículas, son 2. Pero como las vinculo entre sí a través de la soga, eso resta 1. Entonces, el sistema tiene 1, de los 2 que podría tener. Una pregunta, y si tengo 2 partículas, pero en el espacio, ¿el grado de libertad sería? Y decime vos, ¿cuántos? 6. Claro, suponete que tenés 2 astronautas en el espacio unidos por una soga. ¿Cuántos grados de libertad son? ¿6? O sea, No, te digo si no están unidos. Si no están unidos son 6, son 3 cada uno. Ahora, si están unidos por la soga, ¿cuántos son? Entonces tienen 3. ¿En total? ¿Se me escuchó? ¿Hola? Sí, 3, pero no estoy de acuerdo. Un astronauta tiene 3 grados de libertad. El otro tendrá otros 3. Ahora sí, o sea, 6 en total. 5 serían, ¿no? Claro, ok. Ah, cierto, porque sería una soga, no una varilla. No están no están rígidos. La diferencia entre soga y varilla. Las sogas, en principio, si se reduce la distancia, se arrugan. Ahora, si la soga no está tensa, es lo mismo que si no estuviera, no ejerce ninguna acción. Las varillas, en cambio, son mejores que las sogas porque las sogas y las varillas me impiden alejarme, pero las varillas me impiden también acercarme. Entonces, sería mejor hablar de varillas porque restringen el movimiento en los 2 sentidos. Ahora, si es una soga, uno dice que la soga es tensa, o sea, la soga está estirada, cumpliendo su rol, porque apenas se arruga, es lo mismo que decir un plano inclinado. El plano no se rompe. Si yo tengo un plano inclinado, pero el piso se rompe, apenas el piso se rompe, deja de cumplir su rol de apoyo. Lo mismo que las sogas cuando se arrugan. O sea, supongamos que ese objeto está funcionando para lo que fue diseñado. Entonces, el caso de los 2 astronautas con una soga o una varilla, son 5 grados de libertad. Profe, ¿y por qué se suman los grados de libertad si el movimiento es el mismo? No, pero vos tenés 2 astronautas que no se conocen, son 3 para uno y 3 para el otro, son 6. O sea, el nivel de mi ignorancia es cuál es la posición X del astronauta 1, la posición Y y la posición Z. Yo tengo 3 ignorancias sobre el astronauta 1 y otro tanto sobre el astronauta 2. Pero si yo sé que están unidos por una soga, hay algo menos que yo sé que la separación entre ellos la conozco. Entonces, resto un grado de libertad. Bueno, en este esquema voy a separar los objetos para dibujarle las fuerzas que operan sobre cada uno. Entonces pongo esto acá. Esto es un esquema solo para poder dibujar las fuerzas con cierto detalle. Y entonces, la tensión, esta soga le ejerce a este objeto una fuerza de vínculo que es la tensión, cuya dirección es paralela a la soga. El sentido es hacia la soga, o sea, esta partícula, sufre esta fuerza, que llamo T1, porque es sobre la partícula 1. ¿Dónde está el par de interacción correspondiente? No acá, porque esta fuerza la ejerció la soga. El par de interacción está en la soga, o sea, en el extremo de la soga, acá. Lo llamo menos T1 porque yo ya sé que los pares de interacción son menos. Pero fíjense, acá hay un par de interacción dibujados en objetos distintos. Y algo parecido pasa sobre la otra partícula. La soga le ejerce a la partícula 2 una fuerza, que es la tensión, paralela a la soga de nuevo, el sentido es hacia la soga, en este otro caso, o sea, así. La llamo T2. Y el par de interacción, como la fuerza esta la ejerce la soga, está en el extremo de la soga, y lo llamo menos T2.
y bueno, y además, mi intención acá no es resolver este problema, simplemente plantear esta nueva interacción, y después ustedes verán, bueno, es un plano inclinado, también tengo el peso, también tengo la normal, y plantearán y resolverán esto como un problema. Pero por ahora quiero poner el foco en esta nueva interacción, que es la tensión. Ahora bien, entonces en principio tengo, bueno, sobre las partículas, entonces sobre la partícula 1 tengo T1, esto es lo nuevo, lo que estoy viendo ahora. Decía, también en general tendré el peso, la normal, rozamiento cuando haya, etc. Y bueno, la suma de las fuerzas, todas sobre esa misma partícula, serán iguales a la masa por la aceleración de esa partícula, y otro tanto con la otra. Lo que quiero ahora es por un momento detenerme en la soga. Mi objeto de estudio no es la soga es un elemento que está por ahí necesario, pero no es el objeto de mi interés. Sobre esta soga actúan dos fuerzas que son los respectivos pares de interacción de las tensiones. Entonces la suma de las fuerzas sobre la soga sobre la soga, la suma de fuerzas, y bueno, tengo menos T1 menos T2. Y eso es igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga. Y acá viene la aproximación que vamos a usar, que es la hipótesis que vamos a usar, que las sogas son de masa despreciable para nosotros. Con lo cual, esto es cero. No porque la soga se acelera tanto como las partículas. Perdón, las tensiones no deberían tener signo opuesto porque están en direcciones opuestas también. Sí, no debería ser. Lo tienen, en el dibujo lo tienen. Lo que pasa es que yo estoy dibujando como yo le pongo un vector, el vector apunta para donde tiene que apuntar. Entonces lo que resulta, ¿no? Lo que resulta de acá es que, bueno, tienen signo menos porque son los pares. La respuesta es sí, tenés razón, pero no estoy usando ningún sistema de coordenadas todavía. Entonces el T1 vector es el vector tal cual es, con la dirección, sentido y módulo que uno ve en el dibujo. Y bueno, y acá lo que tengo entonces que sumar el signo menos, arrastro el signo menos, pero no ese es el punto. La suma de las tensiones da 0. Quiere decir que T2 es igual a menos T1. Ya sale eso de acá, ¿no? Paso 1 del otro lado y me queda que 1 es menos el otro. Justamente diciendo que tienen sentidos contrarios. Entonces, una vez que yo hice eso, en este caso para la soga, me desentiendo, la soga ya no me interesa más. Lo que sé es que esta fuerza sobre la partícula 1 y esta otra sobre la partícula 2, que a priori parecen distintas, en realidad, a través de este vínculo, se vinculan de esta manera. Es decir, las sogas lo que hace es transferir una tensión. La soga tiene una única tensión, que la ejerce en un extremo y si hay otra partícula en el otro extremo también, es la misma tensión. Las direcciones y sentidos son las que se indicaron más arriba. Los módulos son iguales en ambos casos y siguen siendo incógnitos. Yo no sé cuánto valen los módulos, pero son iguales, eso es lo que sé ahora. La tensión en cada extremo de la soga tiene el mismo módulo. Eso es algo que aprendí ahora analizando la ecuación de movimiento de la soga. Profe, perdón. Sí. A mí también me quedó la duda que preguntaron recién del signo. Por ejemplo, viste que menos la tensión 2 te quedó apuntando hacia la derecha, hacia arriba. Sí, ahí. Sí. ¿No debería haber quedado al revés? Como que la tensión 2 es menos y la tensión 1 es más. ¿O no, estoy confundiendo? A ver, vamos de vuelta. La tensión T1 sobre la partícula 1
tiene la dirección, es paralela a la soga, el sentido es hacia la soga, y el módulo no lo sé. Y el par de interacción, según la tercera ley, tiene que ser opuesto. Así que, y con las mismas consideraciones, hicimos lo correspondiente en la partícula 2. De manera que estos son los sentidos que tienen las tensiones en ambos casos. Esta tensión 1, menos T1, que tironea, acá pareciera como que la partícula 1 tironea a la soga para tensarla, y la partícula 2 tironea a la soga en el otro extremo para tensarla. Estas son las fuerzas sobre la soga, o sea, son fuerzas que quisieran estirarla si pudieran. Eso está bien. Y esas dos fuerzas son iguales salvo el sentido, o sea, eso es lo que quiere decir esto. Pero la masa 1 no la tensa en sentido contrario. Tipo, esa flecha que sale de masa 1, ¿no tendrá que ir en sentido contrario? No, porque la soga, lo único que puede hacer la soga es tironear y atraer a la partícula. Esta soga lo que puede hacer es llevarla hacia la soga. La soga no puede empujar, con una soga vos no podés empujar. Con una varilla sí. Entonces, esto. En realidad con una soga ideal sí también lo empujas. Sí. Cualquier cosa ideal podemos hacer. Pero prestenle atención a esto. Así opera la tensión de las sogas. En la dirección paralela a la soga, el sentido es hacia la soga. Lo que puedo hacer es atraer. Yo con una soga tiro y atraigo al objeto que está en la otra punta. O sea que la fuerza es así. No tengo una soga a mano. Pero si yo con un piolín ato un objeto y lo tengo así en reposo, sobre el objeto está el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba, oponiéndose al peso, balanceando el peso. Eso hace la soga. Así, hacia la soga. Y la otra lo mismo, con la misma lógica se lo aplico a la otra. Las fuerzas están bien aplicadas. Bueno, hagamos, no sé si están las colegas de Genex. Yo acá termino, ahora vamos a escuchar una charla de concientización, muy importante por cuestiones de género. Yo le pedí a los docentes de la materia que estén presentes, a ustedes, los alumnos que ya están presentes. Necesito que quien va a dar la charla se haga conocer. Así podemos, voy a dejar de grabar.